voy a poner. Bueno. En la clase pasada estuvimos viendo como introducción de la parte de variables cualitativas. ¿Estás viendo, no, la pantalla, Daniela? Sí. ¿La pizarra la estás viendo? Bueno, decía que entonces en la clase pasada estuvimos viendo una introducción de las variables cualitativas. Habíamos visto variables cualitativas de tipo dicotómicas y habíamos hablado un poco de qué eran las tablas de contingencias y en qué consistían estas tablas. Les comentaba también que en estas tablas, al recolectar los datos y volcarlos en la tabla, tiene que haber consistencia en el sentido que tiene que ser cada uno de los valores marginales de las filas la suma de ambas columnas de esa fila. Por ejemplo, este 64 tiene que ser la suma de esta casilla más esta casilla, ¿sí? Y cada una de estas casillas son atributos cualitativos que se dan para cada una de las variables, ¿sí? Acá en este ejemplo, las variables era la vía de acceso de los turistas a una ciudad y el modo de contrato del viaje, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, 52 era la cantidad de viajeros que vinieron a través de una vía de acceso terrestre y que habían contratado el viaje por una agencia de turismo. Estos 12 también vinieron por vía de acceso terrestre, pero contrataron el viaje vía web. Entonces, el modo de contrato asume la variable dicotómica, agencia de viaje vía web. La suma de ambos valores da este valor marginal 64, que es la cantidad de turistas que arribaron por vía terrestre. Del mismo modo, se hace para el valor de la variable vía de acceso por aire, o sea, vía terrestre o vía aérea, y tenemos un total de 41 turistas que llegaron en avión. Los valores marginales que están acá abajo son las sumas de los valores de cada una de estas filas en esta columna. Y finalmente, todas las sumas tienen que ser consistentes en el sentido de que todas las sumas tienen que dar. Les decía que puede ocurrir que haya algún tipo de error al hacer el relevamiento de datos, y puede ocurrir que la tabla sea inconsistente, como vemos acá, ¿sí? La tabla de contingencia entre las variables vía de llegada, que habíamos dicho que esta era la vía terrestre y vía aérea, y el origen, de si eran argentinos o extranjeros. Y acá pasó algo con la toma de datos, un dato que fue mal tipeado, anotado, lo que fuera, y conduce a una tabla que es inconsistente. Es decir, la suma acá de 27 más 37 da 64 y 64 más debería sumarse 41 para llegar a 105. Ahora, este 43 que está acá, que representan a los argentinos que llegaron en avión, es imposible poder sumarle a los extranjeros que llegaron por vía terrestre y que dé 41, porque nunca nada que pueda sumar acá
sumarle a 43 me va a dar 41. Lo mismo ocurre con la cantidad de extranjeros, que en total son 35, y llegaron por vía terrestre 37 y por vía aérea no se sabe cuántos, porque el número que está acá adentro es más grande que el que está acá adentro, que el que está acá afuera es marginal. Hasta ahí es lo que habíamos hablado de la consistencia e inconsistencia de los datos o de las tablas de contingencia. Otra cuestión que también está desarrollada en el apunte teórico que ustedes tienen subido en el aula es algo que se llama coeficiente de Joule. Esperen que lo voy a escribir. El coeficiente de Joule que se indica con la letra Q. El coeficiente de Joule nos va a dar una idea de la asociación o disociación que puede haber entre dos variables, eh, dos variables cualitativas, eh, dicotómicas en principio, vamos a ver, ¿sí? Y les decía el grado de asociación o disociación, ¿sí? Para eso vamos a ver un ejemplo que está desarrollado, yo lo voy a traer acá ahora. Está planteada esta situación. El personal administrativo de una empresa fue clasificado, ¿sí?, de la siguiente manera, y entonces está la variable sexo o el género de los empleados, que asume los valores varones y mujeres, y la variable que podríamos llamar nivel de estudio de los empleados. Nivel de estudio alcanzado o nivel de estudio de los empleados. Que toma estos dos valores, estudios universitarios y estudios secundarios. ¿Está bien? Acá abajo está la simbología que yo les mencionaba en la clase pasada, ¿sí? Una letra para uno de los valores y una letra, en este caso usa una letra griega, alfa, para el otro valor, ¿sí?, y B y beta. La idea es ver si hay algún tipo de asociación entre el sexo de estos empleados con el nivel de estudios eh, al que llegaron. Para esto, le decía que se usa este llamado coeficiente de Joule, que consiste en la siguiente formulita.
Si tenemos una tabla de contingencias con la variable A y su contraria, alfa, la variable B y su contraria, beta, de esta forma, con los valores acá, en este casillero estarán los atributos de A y B. Acá alfa y B, acá beta y A, y acá beta y alfa. El coeficiente de Joule Q, el coeficiente de Joule Q es igual al producto de este casillero por este casillero, es decir, A y B multiplicado por beta y alfa, menos el producto de estos dos, que sería beta y A por alfa y B, dividido la suma de las multiplicaciones que hice acá arriba. A y B por beta y alfa más beta y A por alfa y B. Es decir, que son dos multiplicaciones que en el numerador se restan y en el denominador se suma. En el ejemplo de este numérico que vimos acá arriba, sería el coeficiente de Joule, es el producto de este con este, y el producto de este con este, ¿sí? Que es esto acá, 35 por 19 menos 20 por 26, dividido el producto de 35 por 19 más 20 por 26. Y eso da un número que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? El número puede ser positivo o negativo. El tema es que Q puede estar entre menos 1, ¿sí? Y 1. Puede tener cualquier valor que está entre menos 1 y 1. Y habrá mayor asociación entre, en este caso sería A y B, o sea, entre estos dos atributos, voy a poner, entre los atributos A y B, cuanto más cerca o más cercano a 1 esté Q. ¿Sí? Q, cuanto más cerca a 1, así acá esto, cuanto más cerca a 1 hay mayor asociación. Y hay mayor disociación cuanto más cercano a menos 1 esté. ¿Mm? Hay mayor disociación entre los atributos A y B cuanto más cerca a menos 1 esté Q. Si es positivo, hay asociación.
Asociación significa Q positivo. Disociación significa que Q sea negativo. ¿Sí? Signo positivo, asociación, signo negativo, disociación. Ahora bien, en el ejemplo este, lo que vemos que el producto, el coeficiente de Joule, Q, dio Q dio 0,122. Es decir, que hay una débil asociación, ¿sí? ¿Por qué dice asociación? Dice asociación porque es positivo. Y es débil, ¿por qué? Porque está más cerca del 0 que del 1. ¿Está bien? Cuanto más cerca del 0 esté, más débil es la asociación. Ahora, ¿qué significa eso? Que haya una asociación débil. Y significa que mucho no tiene que ver el tema del género, el sexo de los empleados con respecto a su nivel de estudio. Eso es lo que en definitiva quiere decir. ¿Se entiende? Eso es el kit de la cuestión. Voy a traer, en el aula está resuelto el ejercicio 1. Lo que voy a hacer es traer el ejercicio 2 y lo voy a plantear como para que veamos, porque son números más sencillos de esto incluso. Y dice lo siguiente: usted trabaja en un organismo público y su jefe le solicita que analice y eleve un informe acerca de la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la atención por parte del personal con mayor antigüedad en su labor. Y tenemos estos datos. Entonces, tenemos por un lado acá la variable cualitativa dicotómica, ¿sí? Grado de satisfacción. El grado de satisfacción. Están los satisfechos y los insatisfechos. Y por el otro lado tenemos acá la variable también cualitativa dicotómica, que es la antigüedad del personal. Esas son las dos variables, las dos dicotómicas, las dos cualitativas. ¿Está bien? Y queremos saber si hay una relación entre la satisfacción de la gente con respecto la satisfacción con respecto el grado de satisfacción con respecto a la atención con el personal más antiguo, es decir, lo que vamos a ver si hay asociación entre estos dos atributos, entre el atributo satisfecho y personal con más de 3 años. ¿Está bien? Vamos a ponerle A, personal con más de 3 años, alfa, personal con menos de 3 años. Vamos a ponerle B, satisfecho, y beta, no satisfecho o insatisfecho. Entonces, vamos a sacar el coeficiente de asociación de Joule, ¿sí? Haciendo este producto. 300 por 100 menos 200 por 200 sobre 300 por 100 más 200 por 200.
Las cuentas acá arriba me dan lo siguiente. La cuenta de acá arriba me da 300 por 100 son 30.000. 200 por 200 es 40.000. Y 30.000 más 40.000 son 70.000. Acá lo sumo. Esto me da que Q, por empezar, va a ser negativo, va a ser menos 10.000 sobre 70.000. Y eso, la cuenta me da lo siguiente. Me da 0,1428. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Perdón, menos 0, porque era negativo. Menos 0,1428. Eso significa dos cosas. Que al ser negativo, significa que hay disociación. Y al ser negativo, pero más cercano del 0 que del menos 1, hay leve disociación. ¿Leve disociación entre qué? Entre A y B. O sea que, digamos que no van de la mano la cuestión de la satisfacción con el personaje de más de 3 años de antigüedad. ¿Sí? O sea que hay más bien, digamos, una insatisfacción con esos empleados. ¿Está bien? Pero es leve, no es tan grave. ¿Está? Y acá hay una cosita que quería que prestemos atención, porque uno puede construir la tabla de esta forma, como está acá, como dice el enunciado del ejercicio, pero bien podríamos haber puesto distinto, podríamos haber puesto la fila de los insatisfechos, lo podríamos haber puesto primero y la fila de los satisfechos abajo. ¿Y qué indicaría eso? Y será lo mismo, y la conclusión será la misma, ¿sí? Si hubiéramos puesto insatisfechos y satisfechos más de 3 años y nuevos, de esta forma, esta tabla la hubiéramos construido de esta forma. Acá los insatisfechos eran 200 y acá eran 100, ¿sí? Y acá los satisfechos eran 300 y acá 200. Al hacer Q, al calcular Q, voy a tener 200 por 200, 40.000, menos 300 por 100, 30.000, dividido la suma de 40.000 más 30.000, 70.000. O sea que hubiera sido el mismo valor, pero ahora sería 10.000 en lugar de 70.000. Es decir, ¿qué cambió? Cambió el signo. Ahora esto me da 0,1428. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una leve asociación entre la insatisfacción de los clientes, la satisfacción de las personas que asisten al organismo público. Hay una leve asociación entre la insatisfacción con los empleados de más de 3 años de antigüedad. La conclusión es la misma, porque antes teníamos una leve disociación,
Sí, entre la satisfacción con esos empleados. Ahora hay una leve asociación de la insatisfacción con esos empleados. Bueno, la conclusión es exactamente la misma. ¿Sí? Eh, no están demasiado conformes eh, los asistentes a ese organismo público con los empleados de más de 3 años de antigüedad. Bueno, quería mostrarles un poco entonces el tema de este coeficiente y ya les digo, está resuelto en el práctico, en un video que está publicado en el aula, está resuelto el primer ejercicio y acá está, bueno, planteado y resuelto el segundo ejercicio del práctico. Voy a dejar de grabar acá